Bueno, hola a todos. Hoy, antes de empezar, pues, o bueno, para empezar más bien, vamos a hablar un poquito de electrónica. O sea, es muy bueno que entendamos más o menos qué está pasando o qué es lo que vamos a controlar o cómo lo vamos a controlar cuando pues vamos a trabajar en automatización. Entonces, indudablemente tengo que pasar como por aquí, como entender qué es lo que significa cada uno de esos componentes que yo voy colocando en mi circuito para hacer que algo funcione y por qué hay que colocarlos donde hay que colocarlos y qué significan y cómo, pues, cómo los entiendo. Entonces, lo más común es que yo tenga una fuente de poder. ¿Qué es eso de la fuente de poder? Una fuente de poder es lo que yo llamo una fuente de voltaje. Entonces, una fuente de voltaje, entonces esto aquí tiene, por ejemplo, 5 voltios, 10 voltios, es una batería. O sea, ustedes ven que en el mercado hay diferentes tipos de batería. Hay baterías recargables, hay baterías que no lo son recargables. Un cuidado, muchachos. Una batería que no sea recargable no se puede poner a recargar. Entonces, hay baterías. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una pila. También, pues, lo que llaman una batería, que por lo regular o en el mercado aquí es muy fácil encontrarlas, pero las de 9 voltios. Y siempre están marcadas con un más y con un menos, con un más y con un menos. Básicamente, ¿qué son? Entonces, esto es la fuente de voltaje. Esto es lo que va a dar como esas partículas o lo que va a empezar a moverse de un lugar a otro. Cuando yo tengo un circuito, entonces yo tengo mi fuente de voltaje, o sea, mi pila, mi batería, la luz eléctrica, el cargador de celular, lo que ustedes quieran. Yo tengo mi fuente de voltaje y yo uno el positivo con el negativo. Entonces por aquí va a haber lo que uno llama una corriente eléctrica. O sea, las partículas que están aquí van a empezar a correr, digámoslo, a llegar al otro lado, a llegar al otro extremo. Si ustedes no conectan bien el circuito, entonces, pues no hay por dónde, que no hay camino para hacer que pasen esas partículas. Pensemos en un circuito como si fuera una manguera. Y entonces el potencial eléctrico, o sea, la fuente de potencial, muchas personas lo llaman potencial eléctrico, es como si fuera el tanque. Entonces yo tengo que tener el tanque lleno, o sea, aquí está el agua. Entonces ese tanque le vamos a sacar una manguerita. Entonces, entre más alto sea el tanque, o entre más alto está el tanque, más corriente de agua va a haber por aquí. Eso también es lo mismo como para nuestra fuente de voltaje. Entre más, entre más grande sea la fuente de voltaje, pues más corriente hay, o sea, más partículas hay pasando por el circuito. Entonces, yo necesito algo que me dé la corriente, o sea, que me dé la fuerza para hacer que el circuito se mueva. O sea, para que alumbre, para que mueva un motor, para que mueva un relé, todas esas cosas vamos a ver después qué son. Pero yo necesito esa fuerza. Esa fuerza, como les decía muy comúnmente, se llama fuerza electromotriz, pero siempre la llamamos una fuente de voltaje. Entonces, en el mercado tenemos varias fuentes de voltaje de diferentes valores.
¿cierto? De 3,3, de 5, de 12, la de 9, que es la que uno consigue pues en cualquier parte, de 9 voltios. Y entonces, ¿por qué tiene el más y el menos? Porque, digamos, uno tiene unas partículas aquí positivas, unas partículas acá negativas, y entonces van a tratar unas de ir donde las otras. Cuando yo tengo, eso es lo que es más o menos una batería. Hay diferentes trucos para armar las baterías y para cargarlas y recargarlas. Un ejemplo muy simple es el de la papa o el del limón. Porque la papa y el limón funcionan como baterías o pueden funcionar como baterías. Incluso en el Tinkercad, si ustedes se fijan, vemos, por aquí vamos a colocarle todas. Yo ya había abierto mi Tinkercad, le había dicho que un nuevo circuito. Vamos a mirar dónde están las baterías. Véalas acá de 9 voltios, de 1,5. Una pila de las que tiene un reloj, las que tiene el computador. Y miren, vea, la de la papa y la de limón. Y ustedes se fijan, hay dos cosas que tiene, por ejemplo, aquí la negra está pegada a un clavo y la roja está pegada a otro elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que este clavo y este otro elemento de zinc, cobre, bueno, me puedo equivocar sobre cuál es este otro elemento. Lo que hace es que separan las cargas del limón. Entonces por aquí se van unas cargas. Cuando yo digo cargas, esas partículas positivas o esas partículas negativas se van para este otro lado. Y entonces cuando yo lo conecto, entonces las cargas van a tratar de irse por el cable. Y entonces esto va a funcionar como un limón, como una fuente de voltaje. Lo mismo va a pasar con la papa. Y miren el voltaje que dan voltajes muy pequeños. Y resulta que estas corrientes que dan el limón, pues también son muy, muy pequeños. Porque si no, pues yo colocaría el limón a alimentar mi casa y conectaría el televisor al limón o a la papa. Pero los voltajes que van a dar van a ser muy pequeños y voy a tener que seguir dependiendo de empresas públicas. Si ustedes pensaron que con esto pues podríamos solucionar el problema, pues les tengo malas noticias. ¿Cierto? Esto da voltajes, pero da voltajes muy, muy pequeños. Entonces yo tengo una fuente de voltaje que en este caso pues va a ser la batería de 9 voltios o la batería de 1,5 voltios o una pila de 3 voltios también. ¿Cuál es la diferencia entre las pilas? Pues que hay unos, por ejemplo esta de 9 voltios puede dar más corriente. ¿Qué es dar más corriente? Recuerden, tener como más fuerza pues a la hora de llevar esas partículas, o sea, que se vayan más partículas o que pasen más partículas por el alambre, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá. Pero entonces aparecen otros elementos, como las resistencias. Entonces ya tengo una fuente de voltaje y una resistencia, una fuente de voltaje y una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace una resistencia? Una resistencia es como si fuera un circuito de protección. Esta resistencia lo que hace es hacer que la corriente sea más poquita. O sea, disminuye la corriente que va a pasar por el circuito. Entonces, en lugar de hacer que pase toda la corriente posible, o sea, digamos, puede colocar mucha corriente. Puede colocar mucha corriente al circuito. Puede colocar una supercorriente al circuito. Pero ¿qué va a hacer la resistencia? La resistencia lo que va a hacer
es que esa corriente que puede ser muy grande, ya ahora va a ser pequeña para que, por ejemplo, si tengo acá un bombillo, pues el bombillo no se me vaya a quemar o no le vaya a pasar nada a mi bombillo o a lo que esté aquí, ya sea un motor o lo que vaya a alimentar. ¿Cómo funciona la resistencia? Pues pensemos en el tanque otra vez. Entonces yo tengo mi tanque, lo tengo muy alto. Ustedes han visto que hay veces colocan esos tanques por allá arriba, eso es para que tenga, para que pueda llegar con mucha velocidad. Y entonces tengo una manguera muy gruesa. Entonces por esa manguera muy gruesa va a poder pasar mucha agua. Pero aquí tengo una manguera muy delgadita. Entonces por esta manguera más delgadita solamente va a pasar un poquitico de agua. Y aquí otra vez la manguera grande. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar por toda la manguera, va a pasar poquita agua. Aquí puede pasar mucha agua. Aquí puede pasar un poquitico de agua. Entonces el agua que va a llegar aquí es un poquito. No es todo esto. O sea, esta manguera me está sirviendo de resistencia para que no pase tanta agua. Entonces, esta resistencia aquí me sirve de resistencia para que no pase tanta corriente. Entonces, ¿cómo sé yo cuánta corriente tiene que pasar? Entonces, hay una ecuación, muchachos, tranquilos. Yo sé que uno habla de ecuaciones y de matemáticas y ya todos nos asustamos. Esto es una ecuación simple y por lo regular es para conocimiento. ¿Qué dice la ecuación? Que cuando yo tengo un voltaje V y tengo una corriente R, perdón, una resistencia R, supongamos que aquí tengo el bombillo que va a encender. Bueno, tengo mi bombilla que va a encender. Y recuerden que el circuito tiene que estar cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Pues que la manguera o por donde va a pasar la corriente pues tiene que dar la vuelta completa. Y entonces la corriente que va a pasar por aquí es igual al valor del voltaje dividido el valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, si la resistencia fuera de 100 ohmios, ohmios es un valor de la resistencia. Ohmios, que se escribe con la letra omega, pues se la debemos al señor Ohm. Cuando el señor Ohm creó esta regla, entonces nosotros ya a partir de ahí la llamamos ohmios. Y el voltaje, digamos que el voltaje es igual a 10 voltios. Entonces le preguntan a uno, ay, ¿cuánta corriente va a pasar por ahí? Entonces la corriente que va a pasar por ahí es igual a el voltaje, que es 10 voltios, dividido la resistencia, que es 100 ohmios, y entonces la corriente que se da en amperios es igual a 0.1 amperios. ¿Y eso para qué le sirve a uno? Le sirve para no quemar el bombillo. O sea, para saber qué resistencia va a colocar uno para que el bombillo no se queme. La parte interesante es que, pues, o sea, uno realmente muchas veces no se tiene que preocupar por esto. ¿Por qué no se tiene que preocupar por esto? Porque el fabricante le dice a uno más o menos qué resistencia puede colocar. Entonces vamos a hacer el circuito en Tinkercad y vamos también a mirar cómo se hace un circuito. ¿Cuál circuito vamos a hacer? Voy a colocar la batería de 9 voltios. Entonces recuerden, esto significa una batería. La parte más larga es positiva y la parte más pequeña es negativa. Entonces vamos a colocar una batería de 9 voltios.
Y vamos a colocar una cosa que se llama un LED. Un LED es un bombillito donde el positivo se tiene que colocar con el positivo y el negativo se tiene que colocar con el negativo. Si se conecta de esta manera, el LED alumbra. Entonces, si se pega de esa manera, el LED alumbra. Si se coloca de manera contraria, o sea, el negativo al positivo y el positivo al negativo, el LED no alumbra, o sea, permanece apagado. Y otra de las cosas es que si se le coloca demasiada corriente, entonces, ¿qué le va a pasar al LED? Se va, se va a quemar. O sea, el LED se va a destruir. Entonces vamos a mirar en Tinkercad cómo haría yo el circuito, pero el circuito que tenía al principio. Vamos a quitar la papa, de acá la puedo quitar, borrar. Vamos a quitar el limón, le doy clic, de acá, borrar, eliminar. Y vamos a buscar mi batería de 9 voltios. Vale, acá. Ya tengo mi batería de 9 voltios, la voy a voltear. ¿Con cuál la volteo? Con este que está aquí al lado izquierdo superior. Tan, 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 ya la volteé. Si ustedes se fijan y uno se para aquí, entonces aquí dice negativo y aquí dice positivo. Vamos al LED, vamos a buscar un LED, se llama LED, valo acá. Vamos a esperar a que aparezca mi LED, se ve muy pequeño, con la ruedita del mouse, vamos a volverlo más grande. Lo que pasa es que esto está en tamaños comparables. ¿Qué quiere decir tamaños comparables? Pues que si yo cogiera la batería de 9 voltios de verdad y el LED de verdad, entonces el LED es pequeñito comparado con la batería. Entonces, miren, volteemos el LED. Aquí me va a quedar al contrario algo, pero no importa. Vamos a conectarlo así como está. El negativo al ánodo y el positivo al cátodo. Cuando ya todo esté conectado, le vamos a dar aquí iniciar simulación. Entonces le damos iniciar simulación, la simulación ya inició y el bombillito este no prendió. ¿Por qué no prendió? Ya les voy a decir por qué no prendió. Vamos a detener la simulación. Vamos a pararlo aquí, vamos a borrar los cables. Cuando ustedes vean la palabra ánodo, quiere decir positivo. Entonces voy a volver a dibujar mi circuito. Yo tengo el LED rojo. Entonces este es mi LED rojo. Y el positivo se llama ánodo. Y el negativo se llama cátodo. Y entonces vamos a colocarle la fuente. Entonces la fuente era una fuente de 9 voltios. Entonces aquí van 9 voltios. Aquí hay un más y aquí hay un menos. Y entonces resulta que si yo le conecto 9 voltios de forma correcta a mi LED, va a pasar mucha corriente por ese LED. Entonces la corriente es muy grande. ¿Y qué va a pasar con ese LED? Vamos a mirar qué va a pasar con ese LED. Vamos a conectarlo. Entonces, el negativo va al cátodo y el positivo va al ánodo. Y vamos a decirle que iniciar simulación. Y miren, el LED se quemó.
La corriente a través del LED es de 915 miliamperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. O sea, por el LED no puede pasar 20 miliamperios y están pasando 915 miliamperios. Esa M significa que son mili. O sea, están pasando 0.915 miliamperios. Vamos a escribir eso, que de pronto no, todos no somos expertos. Entonces tienen que pasar 0.2 amperios. Esto es lo que tiene que pasar. Y están pasando 0.9 amperios. O sea, esta corriente que está pasando es muy grande y por eso quemó el LED. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una resistencia por aquí para poder calcular, o sea, para que la corriente sea más pequeña de 0.2. Entonces vamos a calcular la resistencia. Entonces, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, esto es igual, el voltaje, 9 voltios. La corriente, 0.2 amperios, no pueden pasar más. Entonces, calculemos 9 dividido 0.2 da 45 ohmios. En el mercado es difícil conseguir una resistencia de 45 ohmios. Entonces yo le voy a colocar a mi circuito una resistencia más grande, una de 100 ohmios. Y con una de 100 ohmios, entonces ya el LED seguramente no se me va a quemar. Vamos a ensayar nuestro circuito a ver cómo nos va. Vamos a circuit. Podemos colocar la resistencia en la parte positiva o en la parte negativa, no hay problema. Entonces vamos a buscar una resistencia. La resistencia creo que es la primera, acá. La ventaja de la resistencia es que no tiene positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo colocar en el orden que yo quiera. Y el valor es de 100 ohmios. Entonces vamos a buscar aquí ohmios. Y vamos a colocar 100. Y ahora el positivo lo vamos a llevar aquí a este terminal. Va a pasar por la resistencia. Y de la resistencia va a venir acá. Y ahora vamos a ensayarlo. Iniciar simulación. Y el bombillo prende sin ningún problema. Bueno, ahora que el bombillo encendió, vamos a empezar a usar, vamos a detener la simulación, vamos a empezar a usar una cosa que se llama un board. Ese board nos va a facilitar a nosotros, nos va a facilitar el cómo armar los circuitos. Vamos a sacar una board. Tengo diferentes boards acá. Voy a sacar esta que es la más común. Voy a sacar esta que es la más común. Ahí la tengo. Entonces la board, miren que tiene, vea, cuando yo me paro acá, miren que todo esto se une. Eso quiere decir que todos estos huequitos están unidos. Si yo hago eso, se unieron los dos, este y este. Miren, todos están unidos. Entonces, le muestra a uno que las columnas están unidas. Y este más y este menos, miren que está unido. Entonces, es muy común que yo tire, vamos a colocar el positivo en el positivo. Vamos a voltear nuestra batería otra vez. Vamos a colocar nuestra batería, el negativo al negativo, y vamos a cambiarle de color. Vea, aquí aparece, cuando ustedes se paran en él, aparece acá arriba
la parte del cable. Entonces, como es negativo, lo más común es negro. Vamos a que quede ordenadito. Y del positivo al positivo, recuerden al cátodo, si está el cátodo, y vamos a decirle que sea rojo. Esos son los colores más comunes para manejar los voltajes. Ahora, vamos a sacar nuestro LED, por el cual no pueden pasar sino 0.2 amperios. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba lo acá? Y lo vamos a conectar en una de estas paticas, vea. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos están tocando al cátodo, vea. Y que todos estos están tocando al ánodo. Ahora vamos a colocar nuestra resistencia. Vamos a colocar nuestra resistencia, vamos a colocarla acá. Vamos a decirle que es de 100 ohmios. Coloquemos ohmios y coloquemos 100. Miren, todo esto quedó pegado. Entonces aquí va la resistencia, de la resistencia va al LED y aquí no hemos conectado nada. Entonces, el ánodo, que es el positivo, vamos a conectarlo al positivo. Vamos a conectarlo desde aquí, donde están todos los positivos, hasta acá. Entonces ya quedó conectado al positivo. Vamos a cambiar el color, vamos a colocarle rojo. No importa, si ustedes lo dejan verde, no va a pasar nada, va a trabajar igual. Y aquí, la terminal de la resistencia, vamos a conectarla al negativo todavía. Entonces la vamos a colocar de negro. Y miren, ya sí, vamos a arrancar en el positivo. Arranco en el positivo, me vengo por aquí, llego a la al LED, vengo por acá, llego a la terminal de la resistencia, paso por la resistencia como si fuera un puente, y aquí vengo al alambre y después llego al negativo de la fuente. O sea que el circuito está funcionando. Vamos a mirar, iniciar simulación y el LED enciende. Detener simulación, bueno, y él apaga, pues porque ya no hay corriente pasando por él, como si lo prendiera y lo apagara. Vamos a cambiar la resistencia. Vamos a cambiar la resistencia por... el problema decía que tenía que ser 45. Vamos a cambiarla por 20. A ver qué pasa. Entonces se quema el LED porque está dejando pasar más corriente que la que debería dejar pasar.